Bien, amados hermanos, en esta ocasión quise que compartiéramos el Salmo capítulo 20. El Salmo capítulo 20 nosotros encontramos la oración y confianza en Dios para el tiempo, para la victoria en la batalla. Y el propósito que logramos en esta lección es fortalecer la fe de los creyentes al mostrar cómo el Salmo 20 revela la importancia en la oración. No solamente la oración, sino la confianza en Dios y la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Es muy significativo lo que nosotros encontramos en este Salmo. El Salmo capítulo 20 pues pertenece al libro uno. Cuando nosotros estudiamos el libro de Salmos, ahí encontramos una compilación de 5 libros. El primer libro nosotros lo encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Por ende, entonces decimos que el Salmo 20 pertenece al libro uno. Se dice entonces que el libro de Salmos, a pesar que es el mayor libro que tenemos en toda la Biblia, pues también lleva una compilación de 5 libros. Cada libro pues va haciendo un honor a lo que sería el Pentateuco. Por eso este libro uno pues, hace mucho referencia a lo que nosotros encontramos en el Génesis, que sería el inicio de toda la creación. El Salmo capítulo 20 nosotros encontramos aquí que es una poderosa expresión de confianza en Dios en tiempo de crisis. Particularmente este salmo, el contexto por el cual se hace referencia es en el contexto de la guerra. Cuando nosotros le estudiamos el capítulo 20, se divide en dos secciones que están íntimamente interconectadas. Del versículo 1 hasta el versículo 5, nosotros encontramos una oración de intercesión por el rey antes de la batalla. Posiblemente esta oración es la que hace el pueblo por el rey. En la segunda parte la encontramos del versículo 6 hasta el versículo 9 y lo que encontramos ahí es una declaración de la seguridad en la victoria dada por Dios, en el cual ahora interviene el pueblo y el rey, en el cual encontramos la expresión que dice que el Señor cumpla todas tus peticiones. Y ahora sé que el Señor dice a su ungido, lo oirá desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Este Salmo 21, este Salmo 20, perdón, juntamente con el Salmo 21, refleja una relación complementaria, mientras que en el Salmo 20 encontramos la intervención divina en una batalla que es inminente. El Salmo capítulo 20 es una alabanza por la victoria concedida. Entonces vemos que el Salmo 20 todavía no han salido a la batalla, oran a Dios para que la batalla se obtenga la victoria, pero ya es en el capítulo 21 en el cual ya la victoria ha sido concedida. La ocasión más probable que nosotros encontramos de este salmo es exactamente cuando el rey Josafat ¿cómo sería la expresión? Es enfrentado. Si nosotros leemos el segundo libro de Crónica, encontramos ahí el relato de cómo la liberación fue milagrosa. Y en este relato lo que nosotros notamos es que el rey y el pueblo buscaron a Dios en oración. Jehová respondió a través del profeta Hazael, asegurándole que la batalla no era de ellos, sino del Señor. El Salmo capítulo 20, lo que nosotros encontramos ahí, o se destaca una total dependencia en Dios, contrastando entonces la confianza en el poder humano, como se menciona en el capítulo 20, diciendo carros y caballos, con la confianza en el nombre de Jehová. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos entonces que la verdadera victoria proviene de la intervención divina. Leamos un poco el Salmo capítulo 20 para saber exactamente lo que nosotros vamos a leer. Dice así, que el Señor te responde en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y de Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en nombre de nuestro Dios alzaremos bandera.
que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carro y otros en caballo, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el rey nos responda en el día que clamemos. Entonces, lo que encontramos aquí, el contexto del Salmo 12, aunque la autoría del Salmo se le atribuye a David, su aplicación histórica es más evidente en el enfrentamiento del rey Josafat con una coalición de enemigos. Y si nosotros leemos el segundo libro de Crónica, capítulo 20, el versículo 14 al versículo 17, de lo que dice aquí, 12 al 17, dice así. Y estaba allí Azariel, Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al retorno, junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que pelee vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Dios de Jehová por vosotros, oh Judá y Jerusalén. No desmayéis ni temáis. Salí mañana contra ellos, pero Jehová estará con vosotros. Entonces, lo que decíamos entonces que el contexto de segundo libro de Crónica, capítulo 20, se narra, ese sería el contexto histórico más cercano a lo que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 20. Y lo que encontramos aquí es Josafat y el pueblo clamaron a Dios en el templo, como nos viene indicado el Salmo capítulo 20. A la misma vez vemos que Dios responde a través del profeta Jaziel, asegurando entonces la victoria. Y miren qué grandioso lo que nosotros encontramos en segundo libro de Crónica. Asegura la victoria sin necesidad de pelear. Y vemos entonces que los israelitas marcharon a la batalla cantando alabanza. Y dice, la narración nos indica, dice que Dios confundió a los enemigos, llevándolos a destruirse entre sí. Entonces encontramos que este evento ilustra la verdad central que nosotros encontramos en Salmos capítulo 20, en el cual es: la victoria viene de Dios, no de la fuerza militar. A la misma vez es muy importante cuando nosotros hablamos acerca de los salmos. En los salmos hay vamos a encontrar una variedad de categorías. Cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 1, ese es un salmo de sabiduría. Capítulo 2 de Salmo, encontramos que es un salmo real. Cuando hacemos referencia al salmo real, se identifica una serie de cualidades en las cuales se enfatiza la soberanía de Dios sobre naciones, y a la misma vez vemos que el papel de la protección de su pueblo. Luego en el capítulo 3 de Salmo hace referencia a la lamentación individual, como también había lamentación nacional. El salmo que nos atañe y de estudio en esta ocasión es el Salmo capítulo 20, y pertenece a salmos reales, es decir, o salmos que son de la realeza. Y por lo general, estos tipos de salmos pues tienen la siguiente característica. Una de ellas es el reconocimiento del reinado de Dios. Y vemos cuando leíamos el Salmo capítulo 20, vemos que es Jehová quien otorga la victoria al rey ungido. Por eso dice el versículo 6 que habíamos leído en Salmo capítulo 20: ahora sé que el Señor salva a su ungido. Y vemos que el ungido de la cual hace referencia es a David.
Por eso el versículo menciona, dice que Dios salva a su ungido, haciendo referencia entonces a un distintivo o a un reconocimiento del reinado de Dios. La siguiente característica de estos salmos es alabanza a Dios por sus atributos y sus obras. Cuando nosotros leíamos el Salmo capítulo 20, el versículo 7, vemos que se enfatiza algo muy cierto. Dice, algunos confían en carro y en caballo. Esa expresión que se menciona, carro y caballo, es porque inicialmente las batallas de ese tiempo pues se hacían básicamente a pies y los ejércitos más fuertes, pues tenían los caballos o los carros que eran jalados por los caballos. En este caso, eso nos recuerda a los egipcios que tenían este tipo de armamento. Por lo cual, entonces, el versículo 7 de Salmo capítulo 20 dice, algunos confían en carro y otros en caballo. Pero miren que dice, pero nosotros en el nombre de nuestro Dios confiaremos. Por lo cual entonces vemos que este salmo, dentro de la característica de la realeza, indica, dice que hay alabanza por ciertos atributos y sus obras. Y esto es, amados hermanos, lo que nosotros destacamos es la fidelidad y poder para salvar a su pueblo y a su ungido. La siguiente característica de este tipo de salmos es los juicios de Dios sobre la tierra. Y es lo que miramos en el Salmo capítulo 20 versículo 8 en el cual dice, encontramos la expresión doblegaron y cayeron. Esto indica de que Dios derriba a los enemigos y exalta a los ungidos. Por eso dice la siguiente parte del Salmo capítulo 8, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Y la siguiente característica que vemos de estos tipos de salmos que son de realeza es la providencia divina sobre su siervo. Y eso es exactamente lo que nosotros destacamos en el versículo 1, en el cual menciona de que el Señor responde en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Por lo cual entonces ahí encontramos que Dios escucha, Dios protege y responde de su santuario. Y es exactamente lo que nosotros vemos con el asunto de la providencia divina. Por lo cual entonces este tipo de salmos que son reales o realeza, encontramos el reconocimiento del reinado de Dios, la alabanza a Dios por sus atributos, los juicios de Dios sobre la tierra y la providencia divina sobre sus siervos. ¿Qué más podemos hablar acerca del Salmo capítulo 20? Tenemos un poco acerca del análisis. Cuando hacemos referencia al análisis, es cuando comenzamos a identificar el Salmo como tal. En el Salmo capítulo 20 encontramos una primera estrofa. La primera estrofa va del versículo 1 hasta el versículo 4. Y en esta estrofa lo que encontramos son peticiones de socorro divino. Los primeros versículos vemos que reflejan la súplica del salmista por ayuda divina en medio de circunstancias que son adversas. Y esta invocación ferviente en busca de protección y respaldo en tiempos de necesidad. Y cuando decimos estrofa es porque nos estamos refiriendo a un himnario. Y es exactamente como nosotros vemos en el libro de los Salmos, específicamente el Salmo al cual estamos estudiando. Y si tenemos estrofa uno, pues también vamos a encontrar un estribillo. El estribillo sirve como lo que nosotros conocemos como un coro. Y esto sirve para reforzar la idea que nosotros notamos en las estrofas. El estribillo lo encontramos en el versículo 5 donde aquí encontramos la promesa de alabanza por la victoria. Aunque no se ha alcanzado la victoria en el momento de la oración, lo que nosotros destacamos del salmista es que ya anticipa el momento de alabar a Dios por su intervención. Esta promesa de alabanza refleja una fe profunda en la respuesta favorable de Dios. La segunda estrofa la encontramos del versículo 6 hasta el versículo 8. Y en esta estrofa nos indica la respuesta segura. En esta sección, el salmista encuentra seguridad de que la certeza de que Dios responderá a su súplica. La confianza en esta respuesta divina es un tema central que
nos encontramos en este salmo. Y esta estrofa como tal infunde esperanza incluso en medio de la incertidumbre. Y el versículo 9 que nosotros tenemos del Salmo capítulo 20 sigue siendo el siguiente estribillo, la cual entonces destacamos o refuerza lo que se dice en la estrofa 2, indicando la alabanza ofrecida en anticipación. El salmista presenta una fe inquebrantable, porque ya Dios le ha concedido la victoria. Y encontramos entonces que ofrece alabanzas anticipadas por la victoria que está por venir. Es una expresión de gratitud y reconocimiento por la obra redentora de Dios. Algo más que hablar acerca del Salmo, si bien es cierto, es un cántico, pero lo mismo, a la misma vez los salmos tienen una estructura. Cuando nos referimos a estructura es la composición por lo cual el salmo como tal está compuesto, ha sido compuesto de esa manera. El salmo, en el libro de los salmos vamos a encontrar estructuras que son quismiástico, eh, uy, se me fue el otro. En, el ¿Cuál sería? Uy, déjame a ver si me acuerdo. Pero el Salmo capítulo 20 es un salmo que es estrófico. Con respecto a estrófico, o lo que queremos decir, según el diccionario, indica que la estrofa o relacionado esta combinación de versos, por lo cual vamos a encontrar unidad estrófica, es decir, poemas que está dividido en estrofas. Es un soneto, un poema estrófico en el cual puede estar compuesto por dos cuartetos o dos tercetos. Entonces, el término estrófico en los salmos básicamente se refiere a una estructura literaria que está organizada de esa manera, es decir, que la poesía hebrea se diferencia mucho de la poesía occidental. Y cuando hablamos del occidental, muchas veces la composición de nuestros poemas suele basarse en rima y ritmo, que es las terminaciones de cada palabra que nosotros encontramos en nuestra poesía. En el caso de la poesía hebrea, pues es muy diferente. Utiliza paralelismo, divisiones que son en estrofa como elementos principales, y es exactamente lo que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 20. Entonces, el, el uso o el término estrófico en los salmos se refiere entonces a una estructura literaria o poética que están organizados. Para que nosotros lo podamos entender muy bien este tipo de composición, decimos entonces que los salmos estróficos tienen divisiones claras que pueden estar marcadas por el contenido, un cambio de idea principal o incluso por la repetición de ciertas frases, como podría ser un coro o estribillo. Por ejemplo, cuando decimos repetición de frases o estribillo, si nosotros revisamos el Salmo 136, vemos que cada versículo termina porque para siempre es su misericordia. Y vemos que en todos los versículos del Salmo 136, es decir, exactamente los 26 versículos, todos terminan con la frase, para siempre es su misericordia. Y ese Salmo 136 es un salmo que es estrófico porque hay una repetición continua a lo largo de este salmo. Por lo general, los salmos que son estróficos tienen la siguiente característica. Hay paralelismo, hay repetición y hay cambios temáticos muy marcados. Por ejemplo, examinemos la parte de paralelismo. Cuando nosotros hacemos referencia a paralelismo, eso quiere decir que es una característica en la poesía hebrea que se usa en los salmos y consiste en la repetición de una misma idea o de dos líneas sucesivas, pero expresada con diferentes palabras. Y esta repetición entonces refuerza el mensaje
y enfatiza entonces su significado. Por ejemplo, el paralelismo que encontramos en Salmo capítulo 20 lo encontramos en el versículo 1, 2 y 7. Vayamos al Salmo capítulo 20, versículo 1 y 2. Entonces decimos que el paralelismo sinónimo es una repetición que refuerza el mensaje y enfatiza su significado. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 1. Encontramos la primera expresión diciendo, Jehová te oiga. Luego vemos en la segunda línea el nombre de Dios de Jacob. Si nosotros vemos el término Jehová y el nombre de Dios son términos sinónimos, es decir, que son expresiones equivalentes y refuerzan la identidad de Dios. La otra término que encontramos aquí, que es sinónimo, es esta expresión, Jehová te oiga y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces vemos que el término oír y te defienda están relacionados y hace referencia a que la defensa de Dios viene de parte de Él en respuesta a las oraciones. Y miren también lo que menciona en el versículo 2: te envía ayuda desde el santuario. La siguiente oración es sinónima y dice, Jehová de Sión te sostenga. Y miren los términos que encontramos allí. El término que encontramos de ayuda, y lo vemos en la siguiente oración, te sostenga. Esos son términos sinónimos que encontramos en el versículo 2. Y ambos términos implican el respaldo y apoyo divino. El otro término que encontramos en el Salmo 2 es santuario y la siguiente palabra es Sión. Por lo cual entonces esos dos términos, santuario y Sión, se refiere al lugar donde Dios habita y de donde extiende su poder y protección. Estos términos sinónimos entonces miramos que refuerzan la acción de Dios como una fuente de auxilio. El otro ejemplo que marcaba allí en la diapositiva es el versículo 7. En el versículo 7 encontramos algo muy diferente. Versículo 1 y 2, este Salmo capítulo 20 utiliza paralelismos sinónimos, palabras similares que hacen referencia o refuerzan una idea. Cuando vamos al versículo 7, el paralelismo es antitético. En otras palabras, encontramos que en un mismo verso, dos líneas expresan ideas opuestas o contrastantes. Y miren lo que les quiero decir en esto. La primera oración dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Esta es la primera línea que se define en el versículo 20. Y es una idea, pero la siguiente oración que encontramos aquí, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Por lo cual entonces vemos que la segunda línea es contraria u opuesta a lo que se menciona en la primera oración, por lo cual vemos que se nos dice, estos confían en carro, en caballo, pero nosotros, en el nombre de nuestro Dios tendremos memoria, o en el nombre de nuestro Dios clamaremos o confiaremos, como dicen algunas versiones. Y es exactamente lo que nosotros notamos en el Salmo capítulo 20. La otra característica del Salmo capítulo 20 para identificarlo con la estructura estrófico es la repetición. Volvamos una vez más al Salmo capítulo 20, versículo 1. La repetición nosotros la encontramos aquí, en el cual dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Cuando leemos en el versículo 6, dice la segunda oración, lo oirá desde sus santos cielos.
con la potencia salvadora de su diestra. Y el versículo 9 dice que el rey nos oiga del día en que lo invoquemos. En estos tres versículos se da una serie de repetición. Que el Señor te responda, que el Señor ayude a su ungido, que el Señor, que el Rey responda, que salvo, oh Señor, que el Rey nos responda en el día que nosotros clamemos. Y esta es la siguiente característica que denota estrófico. Pero la parte más importante que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 20 son los cambios temáticos. Cuando hacemos referencia a los cambios temáticos, nos referimos a las ideas centrales de esos versículos. Por ejemplo, del versículo 1 hasta el versículo 5 encontramos la oración por protección antes de la batalla. Verso 6 al versículo 8 encontramos un cambio de pensamiento, un cambio temático, y lo que encontramos es la declaración de confianza en Dios. Y el versículo 9 encontramos el clamor final pidiendo salvación. Entonces decimos que los salmos que son estróficos se identifica por paralelismo sinónimo y antitético, repetición de ciertas ideas o expresiones y un cambio temático en todo el salmo. Es decir, que no se mantiene un eje central o un tema central en todo el salmo, sino que por bloque viene cambiando de idea, pero reforzando lo que se quiere tratar en conjunto en todo el salmo. Con esto en mente, amados hermanos, quisiera que nosotros consideráramos las lecciones que podemos encontrar en el Salmo capítulo 20. La primera lección que nosotros encontramos, una oración de intercesión por el rey. Los primeros cuatro versículos son una oración ferviente en el nombre del rey, en el cual el pueblo está pidiendo ayuda divina y favor desde el santuario. Los siervos de Dios interceden para que Jehová responda en el día de la angustia, y esto es para que refuerce la protección del rey y que se le conceda el deseo de su corazón. Esta intersección refleja entonces la confianza en Dios como protector del ungido. Si nosotros vemos, esto es similar en en otros versículos en el cual hace referencia a la súplica. Sí me gustaría que leyéramos el primer libro de Timoteo, capítulo uno, primer libro de Timoteo, capítulo 2, perdón, verso uno y versículo 2, y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que notamos aquí es una oración de intersección por el rey y que tiene relación con el texto de 1 Timoteo 2, del 1 al 2, donde el apóstol Pablo entonces nos exhorta a orar por los gobernantes, como el ejemplo que nos encontramos del versículo 1 hasta el versículo 4 en Salmo capítulo 20. La siguiente lección que aprendemos es del versículo 5 hasta el versículo 6 de Salmo. Y ahí lo que se denota es la confianza en la intervención divina. Cuando vamos leyendo Salmos capítulo 20, me gusta, lo leamos para refrescar lo que quiero mencionar. Dice así: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos el pendón de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá de sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El tono del salmo cambia aquí hacia una afirmación de fe, de seguridad en la salvación que Dios va a proveer. El pueblo expresa su gozo en la victoria. Y miren que esta victoria o este gozo en la victoria es una victoria anticipada.
no se han realizado, no han salido a la batalla, sin embargo, reconocen que Dios le ha dado la victoria. Reconocen que Dios salvará a su pueblo, a su ungido desde su trono celestial. Y esta confianza se refleja en otra declaración divina dentro del mismo libro de los Salmos, donde Dios resalta que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Hebreos capítulo 11, el verso 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor de los Hebreos define entonces la fe como la certeza de lo que no se ve. Y es exactamente lo que nosotros miramos en el Salmo capítulo 20, de 5 a 6. Ellos no miraban esa victoria, no miraban esa, ese momento en el cual Dios le estaba concediendo la victoria, pero sin embargo demuestran una fe, una certeza de que Dios le dará la salvación, una seguridad que Dios es su protector y su cuidador. Lo que también aprendemos en Salmos capítulo 20 es la verdadera fuente de la victoria. Miren lo que dice Salmos capítulo 20, verso 7 al versículo 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos victoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En esta sección, el salmista subraya que mientras otros confían en su fuerza militar, como eran los carros y caballos, el pueblo de Dios pone su esperanza únicamente en el Señor. Y este contraste muestra que la victoria verdadera no depende del poder humano, sino de la soberanía de Dios. Y estas ideas nos conecta de que Dios siempre instruye a su pueblo a no temer cuando enfrenten ejércitos con caballos y carros, porque Él está con ellos. Miremos estos dos versículos en Deuteronomio, capítulo 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que menciona? Si ven ejércitos mayores, si ves a sus enemigos con carros y caballos, el versículo menciona a no temer, porque Dios estaba con ellos. Y es la idea que nosotros encontramos en Salmos capítulo 27 y 8, en el cual las verdaderas victorias no dependían del ejército que estaba con el pueblo de Israel, sino de la soberanía de Dios. Y miren lo que Zacarías también menciona, no con el ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la otra lección que aprendemos en Salmos capítulo 20 es clamor constante a Dios. Y la oración debe ser continua. Salmos capítulo 20, el versículo 9 dice: Salva, oh Señor, que el rey nos responda el día que clamemos. Entonces vemos que la oración debe ser continua, no solo en el momento de crisis, sino continuamente. 1 Corintios 5:17 nos menciona orar sin cesar, por lo cual entonces nuestra oración debe ser constante. Nuestra oración debe ser una oración perseverante y dependiente de Dios. Como resumen, amados hermanos, y vemos que este Salmo capítulo 20 también se refleja en Cristo, se refleja en nuestra victoria eterna. El Salmo capítulo 20 apunta proféticamente a Cristo, el Rey Supremo y ungido de Dios,
En el Antiguo Testamento miramos que el pueblo de Israel oraba por su rey antes de las batallas, pero en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el rey que peleó y ganó la batalla definitiva en la cruz. Por ende, entonces vemos que Jesús es el ungido de Dios. Cuando leíamos Salmo capítulo 20, el versículo 6, se mencionaba diciendo de que el Señor salva a su ungido, le responderá de su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Y hoy en día, así como el pueblo confiaba en que Dios salvaría a su rey, hoy sabemos que Dios resucitó a Cristo. Y no solamente eso, sino dice que lo exaltó sobre toda autoridad. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 9 hasta el versículo 11, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Encontramos que la victoria de Cristo sobre la muerte es la mayor prueba de que Dios responde a su ungido. Y es exactamente lo que nosotros vemos el Salmo capítulo 20 apuntando al Mesías. Jesús ahora es el ungido de Dios. También vemos que la verdadera batalla no es contra carne y sangre. Y es exactamente lo que nosotros leemos en Efesios 6:2, en el cual dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con nuestros principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y notamos que en la cruz Jesús venció el pecado, la muerte y el poder del diablo. Y miren lo que dice Colosenses capítulo 2 el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por ende, entonces, cuando el salmista dice, no confiamos en carros ni caballos, sino en la obra consumada de Cristo, porque esa obra, como también lo manifestaba el salmista, en el cual que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra los principados en los lugares celestiales. A la misma vez, nosotros vemos en el Salmo capítulo 20 que nuestra confianza está en el nombre de Jesús. Y sabemos entonces que lo que nos menciona Hechos 4:2, en el cual dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Y notamos que en el nombre de Jehová era la fuente de victoria para el pueblo de Israel. Hoy, en el nombre de Jesús, es nuestra salvación, por lo cual Hechos menciona, dice que en ningún otro hay salvación en el cual podamos ser salvos. Y miren lo que se decía ya en Salmos 27, en algunos confían en carro, pero nosotros en el nombre del Señor confiaremos. Hoy esto se cumple plenamente en aquellos que confían en Cristo, en aquellos que realmente ven en Él como lo único en el cual podemos ser salvos, como el único nombre dado a los cielos, dado a los hombres en el cual dice podamos ser salvos. Y a la misma vez nosotros vemos que Cristo intercede por nosotros. Cuando miramos en Salmos capítulo 20, el versículo 1, el pueblo se dirigía al Señor diciéndole que el Señor responde en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te pone en alto. Pero si nosotros vemos hoy en día, Cristo intercede por nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así como el pueblo oraba por su rey, hoy tenemos un rey que intercede por nosotros delante del Padre.
Su victoria nos asegura que podemos clamar en tiempos de angustia y recibir la respuesta que nosotros anhelamos. Estimados amigos y hermanos, debemos de confiar en Cristo, nuestro Salvador, así como Israel clamaba por su rey ante la batalla. Nosotros hoy podemos acudir a Cristo en oración con plena confianza de que Él ha vencido por nosotros. Si enfrentamos pruebas, recordemos que Cristo es nuestra fortaleza y refugio. Si luchamos con el pecado, confiemos en que Jesús ya pagó el precio y nos ha dado la victoria. Si buscamos dirección, recordemos que nuestro Rey vive y reina, guiándonos con fidelidad. Hoy, Cristo es nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestra victoria eterna. A Él sea la gloria por siempre. Notamos entonces que el Salmo capítulo 20 es una oración de intercesión, confianza y seguridad en Dios en tiempo de crisis. Uno, nos muestra la importancia de orar por los líderes antes de enfrentar desafíos. Dos, nos enseñan que la victoria no viene por fuerza humana, sino de la gracia de Dios. Tercero, nos invita a tener una fe inquebrantable, una fe que alaba a Dios antes de ver la respuesta. Y cuarto, la refuerza el llamado a confiar a Dios solo en Jehová, pues es Él quien da la victoria. Es decir, entonces, la cercanía de Dios como fuente de consuelo. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disposición. Que el Señor les bendiga y les guarde.